cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada, en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Él te ama, Él te ama. Buenos días, iglesia. Dios te bendiga. Te habla tu pastora Rocío Galvis.
Y en esta mañana es un privilegio poder compartir contigo las buenas noticias del Señor. Estamos durante todo este mes aprendiendo lo que es el servicio. Y hoy vamos a aprender una nueva manera de servir, de ejercer nuestro liderazgo, de hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Así que te invito de que por favor busques en tu Biblia, en el libro según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 13 al 15. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 13 al 15. De otra manera se puede hacer y se puede ejercer el servicio a nuestro Dios. Y eso se hace según el ejemplo de Cristo. En estos días, antes de leer la palabra, quiero contarte un video que vi. Se trataba de una gallina que estaba con sus polluelitos, por ahí más o menos eran como 8 pollitos, y estaba muy tranquila la gallinita, y de repente bajó un águila con todo su ímpetu a querer comerse uno de sus polluelos. Me dejó maravillada porque este animal, que es el doble en estatura que la gallina, el águila es el doble en estatura, en fuerza, en agilidad, no pudo agarrar un solo pollito. ¿Y sabes por qué? Porque la gallina se enfureció tanto al punto que empezó a pelear con el águila y al mismo tiempo no perdía de vista sus pollitos. Y a los pollitos les decía en su cacareo que se fueran hacia atrás, que se quedaran atrás. Y siempre hay 1 o 2 pollitos que no hacen caso y se quedaron a donde iba la gallina, ellos iban. Y la gallina lo que les decía era, quédense atrás, quédense atrás. Y ella peleaba al mismo tiempo enfrentando el águila, al punto que terminó acorralando el águila y le gritaba, le cacareaba gritados, era una cosa fuerte, peleando por sus pollitos, por el bien de sus hijos. ¿Sabes una cosa? Esto me hizo recordar lo que el Señor Jesús hace por nosotros. Él pelea contra el enemigo y lo acorrala al punto de salvar a todos sus hijos. Cierra tus ojos allí donde estás y dile, Señor, háblame en esta mañana. Padre, te doy gracias por este momento tan maravilloso que nos das. Te pido, Señor, que tú toques en este momento a todo aquel que nos está viendo, que tú abras su corazón y traigas entendimiento para poder oír y entender. Y sobre todo hacer, poner en práctica la palabra que tú quieres que nosotros aprendamos el día de hoy. Gracias por enseñarnos que hay otras maneras y no son como las nuestras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de San Juan capítulo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. Me gustaría que resaltaras un poco ese porque os he dado ejemplo. Y también que resaltaras esa parte que dice, si yo soy el Señor y el Maestro, ustedes también deben. Y en el último versículo dice, ustedes también hagan. 2 cosas importantísimas que el Padre quiere enseñarnos hoy.
Pero antes de continuar, me gustaría que nos retrocediéramos un poco en el tiempo en este texto. ¿Sabes por qué? Era la noche antes de la Pascua. Y Jesús le dice a sus discípulos, vayan, preparen un aposento. Les dio las indicaciones dónde debían ir. Es como hoy en día tú dijeras, mira, vamos a tener una cena, lo vamos a hacer en tal salón, de tal restaurante, ve allá, prepara todo. Y ellos fueron, hicieron tal como el Señor les dijo. Pero ellos tenían además una pequeña discusión que se presentó entre ellos. Jesús les había hablado de que había llegado la hora de que su reino fuera establecido, de que su reino empezara aquí en la tierra, de que había llegado el momento, y ellos estaban pensando de que Jesús iba a empezar a reinar y que ya no estarían bajo el gobierno romano. Y entonces empezó una discusión entre ellos, donde decían los unos a los otros, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? ¿Quién es el que va a estar de consejero al lado del rey? ¿Quién es el que va a estar allí como ministro de Hacienda? ¿Quién es el que va a estar allí como ministro de comunicaciones? ¿Quién es el que va a estar? No, yo voy a ser. Y empezaron a pelear a tal punto que llegó la hora de la cena y ellos estaban enojados. ¿Sabes? Había una costumbre entre los judíos. De hecho, no solamente en los judíos, en los pueblos de Oriente hay una costumbre en que no entran a casa o al recinto donde iban a hacer la cena. No podían entrar sin lavarse antes los pies. La mesa de ellos era una mesa bajita y prácticamente sus sillones quedaban casi que a la altura de la mesa. Y ellos no tenían carro en ese tiempo, así que sus pies estaban polvorientos. Y por costumbre debían lavarse los pies antes de sentarse a la mesa. A tal punto de en lo que pasaba en ese momento, que los discípulos estaban tan enojados, pero tan enojados, buscando su propio beneficio, buscando entender en qué lugar debo ir yo, porque es que yo me lo merezco, porque es que he caminado con Jesús, porque es que el Señor me cuenta a mí sus cosas. Yo me imagino a Pedro diciendo, yo creo que debo ser el mayor entre ustedes, porque yo fui el que caminé en las aguas con Jesús. Juan diría, es que yo soy el discípulo amado, a mí es que me debe colocar como el mayor. Y quizás entre todos hablaban y decían y peleaban entre sí, no, es que tú no puedes ser porque es que tú eres muy áspero como hablas, es que tú no puedes ser porque es que tú eres muy ruidoso. El Señor necesita a alguien aplomado como yo. Wow, eso no dista mucho de las situaciones que vivimos hoy, no solo en la iglesia, sino en casa, en nuestro trabajo. Siempre buscando nuestro beneficio propio. Y no hacemos como hizo la gallina, buscando el beneficio común. Por eso nosotros llamamos al Señor Padre, porque Él siempre busca el beneficio común. Y sabe Jesús, que todo lo sabe, entendió lo que estaba pasando. Llegaron los discípulos al recinto junto con Él como el anfitrión de la cena, y Él estaba viendo que ninguno se lavó los pies. ¡Wow! Estaban todos como... aquí no ha pasado nada, ¿no? Eso de la costumbre de lavarse los pies, no, para nada. Ninguno daba su brazo a torcer, porque el primero que lo hiciera, Dios mío, eso estaba mandando un mensaje diciendo, tú eres el sirviente de todos. ¡Wow! Señor, no les interesó ni siquiera que Jesús estaba ahí, se estaba dando cuenta de cómo estaban actuando.
de cómo peleaban los unos a los otros, la indiferencia total en la mesa, el silencio total. El uno hacía que se estaba arreglando el manto, el otro prefería mirar para el techo, el otro chiflaba a qué hora es que empezará esta comida, pero ninguno dio su brazo a torcer. Jesús estaba seguro que si les hablaba y les decía algo en ese momento, como estaban tan llenos de enojo, como estaban tan llenos de su inconsciencia por la ansiedad, por la ambición egoísta que estaban teniendo, los separó tanto de Dios y los separaba los unos a los otros. Pero Jesús estaba entendiendo lo que estaba pasando y él sabía que si les hablaba respecto a eso, no lo iban a oír, no lo iban a escuchar. ¿Cómo podrían recibir lo que él tenía que decirles? ¿Cómo los llevaría a ese estado mental en el que pueden escuchar completamente y atentamente lo que el Señor tenía que decirles? ¿Saben? Muchas veces nos pasa cuando estamos tan enojados y alguien viene a darnos una palabra de Dios. Estamos tan cegados en nuestro error, estamos tan ansiosos, tan angustiados, tan enojados que no permitimos que nadie nos hable, que no permitimos que nadie llegue, que no permitimos que nadie cambie mi manera de pensar, porque es que eso es. Tengo que ser yo, es mi beneficio. Mira cómo me está perjudicando. Mira el daño que me está haciendo. Mira aquello que... Pero es que tú no entiendes, Jesús. Yo me imagino que le dirían eso. Pero Jesús en su sabiduría se levantó de la mesa. Se quitó su manto. Tomó, porque allí a la entrada del recinto estaba dispuesta las toallas, el agua y la ponchera en la que iban a lavar, o el tazón en el que iba a lavar los pies cuando ellos llegaran. ¿Sabes? Esta costumbre regularmente la hacían los sirvientes, pero cuando no había un sirviente, lo podían hacer incluso las mujeres viudas a los cristianos cuando llegaban de sus largos viajes, cuando llegaban después del trabajo. Y lo hacían con, lo hacían con un solo propósito. El propósito era demostrar amor, demostrar compasión, demostrar incluso servicio, consuelo después de un viaje tan largo. Y cuando eso no pasaba, cuando no estaban las viudas, cuando no estaba el sirviente, generalmente lo hacían entre sí. Yo me imagino que en ese tiempo los discípulos, cada vez que entraban a un lugar para cenar, para comer, para desayunar, se lavaban los pies entre ellos. Pero esta vez ninguno lo hizo. Y Jesús, al ver el panorama y que el tiempo pasaba y que nadie lo hacía, que ninguno estaba dispuesto a dar su brazo a torcer, se levantó y tomó las toallas y se las ciñó, se levantó su vestido y se hincó. Y fue uno por uno. Yo me imagino ese momento. Me gustaría que te adentraras conmigo en la historia y que te imaginaras tú siendo uno de los discípulos, que yo soy uno de esos discípulos y que Jesús está allí sin decir nada. ¿Cómo te sentirías? Yo me imagino la vergüenza. Señor, ¿tú cómo estás haciendo esto? ¿Cómo nos haces esto? Me imagino el silencio sepulcral del momento. ¿Cómo es posible que el Señor, el que es el anfitrión de esta reunión, venga a hacer eso? ¿Cómo es posible que esté arrodillado si Él es mayor que yo? ¿Cómo es posible que Él esté mostrando tal punto de servicio para limpiar mis pies? ¿A qué
aquel que limpiaba los pies de otros en otras culturas era considerado menos que nada. Era algo incluso abominable. ¿O cómo se te ocurre? Tú que eres el Señor, tú que eres el Maestro. Y él, sin decir nada, se hincó. Y el silencio se acabó hasta que el impetuoso Pedro habló y le dijo: Señor, ¿cómo se te ocurre lavarme los pies? Y él le dijo: mira, si tú quieres cenar esta noche aquí, deja que lo haga. Más tarde lo entenderás. Y él le dijo entonces: bueno, entonces lávame las manos, lávame los pies, lávame todo lo demás, porque el Señor le tuvo que decir: no, Pedro, no es necesario, porque tú estás limpio. Lo único que necesitas que te laves son tus pies. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje! Jesús estaba dándole a sus discípulos. Él estaba haciéndoles entender una gran lección, diciéndoles: hay otra manera, hay otra grandeza en ejercer el servicio. Porque no es como tú y yo estamos acostumbrados a hacer. Él le dice: la grandeza no está en qué lugar puedas tú tener. La grandeza está en buscar el beneficio común. Ustedes lo están haciendo de una manera equivocada. Y me gustaría que vieras en la diapositiva cuál es la manera en que ellos lo estaban haciendo. Estaban queriendo lucirse. Estaban queriendo, buscando, esperando a que otro sea el que me sirva. ¿Cuál será el lugar que yo voy a tener para poder mandar? ¿Cuál será el lugar en que otro pueda venirme a servir? ¿Cuál será el lugar que yo debo tener para que otro haga lo que yo no quiero? El trabajo sucio. Pastor, ¿cuál es el lugar que tú me vas a dar en la iglesia? No, pero si no es el de la alabanza en el que todos ven, si no me pones a predicar allí donde todos me están viendo ahora en las redes sociales, ese no me sirve, pastor. Mamá, ¿qué quieres que haga? Papá, ¿qué quieres que haga hoy en la casa? Y mamá te dice: te toca hoy lavar los baños. No, mamá, ¿cómo se te ocurre? Eso no. O sea, primero muerto que sencillo. A veces incluso hacemos el servicio incompleto. Me llamó mucho la atención que Jesús hizo el servicio completo. ¿Y cuál era el servicio completo? No solamente lavaba los pies, sino que se los secó. Y le dijo: ahora sí puedes acomodarte para recibir la cena. A veces nosotros sencillamente por el enojo, por la rabia: no, es que no se lo merece. Ya le hice la comida, que vaya él y se la sirva. Ni estoy. Ya estoy muy cansada, que aprenda. A veces esas son nuestras actitudes. Es que le voy a enseñar. La enseñanza que Jesús estaba dando era de doblegarte, era de humillarse, era de buscar el beneficio, la entrega, pero sobre todo el buen trato. Él no cogió y lo regañó. Él no les dijo nada. Sencillamente con su ejemplo transformó las circunstancias que se estaban viendo en ese recinto. ¿Cómo estamos transformando las circunstancias nuestras en nuestro hogar? Cuando llega el esposo enojado, cuando llega la esposa enojada, nos ponemos al mismo nivel, nos ponemos de tú a tú. Es que tú, es que aquello, es que hiciste, es que me dijiste, es que... No, el Señor Jesús guardó silencio, se hincó, se humilló. Los discípulos no tenían ni siquiera claridad de quién era Dios y mucho menos de quién eran ellos. No tenían claridad de quién era Jesús. Y Jesús, en sus palabras en el versículo 13, le dice: ustedes me llaman maestro
y Señor. Luego que terminó de hacer su tarea, luego de mostrarles la manera como se hacía, muy calmadamente les dijo: ustedes me llaman a mí maestro y Señor. Lo dicen bien. O sea, tienen claro que soy un maestro y que soy un Señor. Y que soy su Señor. Que soy su maestro. Mas, sin embargo, no han entendido el propósito. No han entendido que las relaciones en la vida, el liderazgo en la vida, la grandeza de la vida, no está en ser o en pretender ser más grande que otro, para que otros te sirvan. No está en eso. La grandeza está en despojarte de tu manto. La grandeza está en cosas que nosotros consideramos ilógicas, absurdas. ¿Cómo se le ocurre al Señor que en el servicio, que cuando yo me humillo, ahí está la grandeza? O sea, eso es ilógico. Nuestra naturaleza carnal siempre va a querer ganar, siempre va a querer obtener el mayor beneficio. Nuestra naturaleza humana siempre va a querer obtener más que los demás. Colócame a mí en un mejor lugar. Colócame a mí en esto, porque es que yo me lo merezco, porque es que mi experiencia, porque es que tú no sabes cuántos años ya yo he trabajado, yo llevo por encima tuyo. Tú apenas vienes llegando. Tú nomás estudiaste. Tú tienes que servirme a mí primero. Y Dios le dijo: quítate ese manto. Jesús, le dijo: quítate ese manto. Quítatelo como yo acabo de hacerlo, despojarme incluso de quién soy, para que tú aprendas. Cíñete, ponte la camiseta, como nosotros decimos hoy en día. Ponte la camiseta y vamos a meterle mano a este trabajo. Mi hermana me contaba que en el local que tienen ahora, era un lugar que estaba tan sucio y putrefacto que no se podía aguantar el olor fétido. Pero incluso ellos, como pastores, se pusieron sus tapabocas, se amarraron trapos en la nariz, se echaban alcohol, cada rato entraban y salían con tal de hacer la labor. Pero es que hoy en día nos consideramos los líderes tan grandes que es que no, es que ni siquiera poner una silla, ni siquiera puedo lavar un baño, ni siquiera puedo hacer esto, porque es que eso no me compete, eso a mí no me toca, que otro lo haga. ¿Sabes? El llamado que Jesús nos está haciendo a servir es a otra manera, es a otro precio, es un llamado a hincarme, a incluso a lavar los pies de otros. No importa lo que los otros digan, siempre y cuando yo tenga claro quién soy. Y Jesús les dijo: yo soy ese que ustedes están diciendo. Mas sin embargo, lo que necesitan ustedes hacer en el versículo 14, si ustedes me llaman su maestro, si ustedes me llaman su Señor, deben hacer lo mismo que me ven a mí hacer. Que yo he lavado los pies de ustedes. Ustedes también deben hacerlo los unos a los otros. No sé cuánto se demoró el Señor, pero ¿te imaginas donde los discípulos se hubieran dispuesto a lavarse los pies los unos a los otros? En unos 6 minutos aproximadamente hubieran terminado y hubieran empezado a cenar, pero la cena se alargó. Muchas veces nuestras cenas se alargan. Nuestros momentos de disfrutar era la última noche que pasarían con Jesús. Ellos no lo sabían, pero Jesús sí. Y Jesús se conmovió de tal manera que les quiso dejar una última lección, diciéndoles: sí se puede. Ten en claro quién eres,
que eres un hijo amado. Ten en claro que eres un hijo del Rey de Reyes. Ten en claro que eres un príncipe. Ten en claro que eres un pastor. Ten en claro que eres un líder. Ten en claro que eres el líder de intercesión. Ten en claro que eres el líder de niños. Ten en claro que eres el líder de maestros. Ten en claro que eres el coordinador de imágenes, de producción, de comunicaciones. Ten en claro que eres el director de alabanza. Pero aún así, cuando yo te necesite para servir, para hacer los trabajos que tú y yo consideramos sucios, para hacer los trabajos en los que tú y yo consideramos en los que no tenemos supuestamente beneficio, para hacer el trabajo en los que tú y yo consideramos que no vamos a alcanzar nada, que no vamos a tener ningún logro o ninguna distinción. Ten en claro que el mismo Jesús se humilló, se despojó para dejarnos ejemplo y para decirnos: puedes hacerlo de la misma manera. Si tú me llamas tu Señor y tu Maestro, imítame. El liderazgo, el verdadero servicio no es para aumentar nuestro ego, sino que está desarrollado para servir. Está desarrollado para cuidar. Está desarrollado para dar un buen trato a los demás. Está desarrollado para trabajar por los demás. Así como hizo la gallina protectora, esa historia que te conté en ese momento. La gallina se despojó de ser quien era con tal de defender a los suyos. Estás defendiendo a tu equipo de trabajo, estás defendiendo a los que están a tu alrededor, estás defendiendo a los que están trabajando mano a mano contigo. ¿Estás cumpliendo tu labor de manera completa? No solo lavando, no solo echando agua, no solo ayudando a los demás. Hazlo completo. No, pero es que ya le di una vez, ya no se le puede dar más. Jesús dijo: si te quieren quitar la capa, tú darle también la túnica. Si necesitas que caminen contigo una milla, ve 2 con Él. Ve más allá. Él mostró cuidado. Él mostró lucha. Él dice: si soy tu Señor y tu Maestro, sigue mi ejemplo, imítame. Y Él dice: porque si tú lo haces, en el versículo 17 muestra que hay beneficios para aquellos que deciden hacer lo que Él hace. Él dice: si tú lo haces, serás bienaventurado, encontrarás propósito en lo que haces. Por eso allí en la última diapositiva coloqué otras 2 cosas que es encontrar el propósito. Sabes, al principio, cuando Dios creó, cuando empezó la creación, Él lo primero que hizo fue decir a la oscuridad: sea luz. Y eso es lo que Él produjo en nosotros. Nos hizo luz. ¿Y sabes con qué propósito creó la luz? No para que la escondiéramos, no para que tratáramos de estar siempre en lo alto mostrando quiénes eran. El propósito de la luz es alumbrar en la oscuridad. ¿Y sabes cuál es la oscuridad? Cuando empieza el enojo, la ira, la contienda, la desunión, el maltrato, las malas palabras, el egoísmo. Allí es donde debemos mostrar nuestra luz. Ese es el servicio el cual estamos llamados a hacer. Si tú has sido restaurado por mí, en otras palabras, el Señor Jesús está diciendo: sé tú lo mismo, sé luz, ilumina en medio de la oscuridad.
ayuda a otros, alumbra en la tierra. Él nos ha puesto para alumbrar donde hay tantas tinieblas. A nuestro alrededor hay mucha tiniebla. Cada día hay más oscuridad. ¿Qué estamos haciendo tú y yo como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos líderes, como aquellos discípulos que le dicen: tú eres mi maestro, tú eres mi Señor? La dignidad no se encuentra dañada cuando otros te dicen que eres indigno, o que eres un siervo, o que eres menos. El ser indigno está en las obras. ¿Qué obras estamos haciendo tú y yo? De servicio a la manera de Jesús, o a nuestra naturaleza. Si Dios te ha hablado en esta mañana, te invito a que cierres tus ojos y le digas: Señor, si mi actitud ha sido equivocada hasta el día de hoy, si estoy ejerciendo un liderazgo equivocado, perdóname. Necesito aprender a partir de hoy a mostrar tu amor en mi casa, en mi familia, en la iglesia, en el trabajo que estoy haciendo. Si te he dicho: sí, quiero servirte, pero no hago el trabajo completo, perdóname. Muchas veces te he dicho y le he dicho a mis pastores y a mis líderes: cuenten conmigo, pero a la hora de realmente hacerlo ni siquiera lo hago completo. Perdóname. Necesito, Señor, empezar a ser un siervo que hace las cosas conforme a tú me enseñaste, a lo que tú me has enseñado. Me enseñaste a imitarte. Quiero hacerlo a partir de hoy. A ser manso y humilde como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Espero que esta palabra hoy haya hecho rema en tu vida y te haya enseñado que hay otra manera de hacerlo. Hola, bienvenido a Iglesia Integral. Hoy quiero contarte que Dios te ama con amor inagotable y quiere que tengas una vida con propósito, una vida bendecida, una vida fructífera y feliz, porque su Hijo Jesús cargó en la cruz nuestros pecados, nuestro dolor y nuestras enfermedades, para poderle adorar a Él con la plena confianza de que nunca te abandonará y que en su abrazo al que acudes hoy recibirás paz, amor y salvación. ¿Sabes? En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso hoy queremos invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón como tu Dios y Salvador, para que puedas recibir de Él su amor y bendición. Así que vamos, te invito a hacer esta oración conmigo. Amado Dios, hoy te doy gracias. Gracias por la vida, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz y regalarme la salvación. Hoy te pido que me perdones, que me limpies, que sanes mi corazón. Te reconozco como mi Dios y Salvador, para recibir de ti tu amor y tu misericordia, y que sea tu Espíritu Santo quien dirija mi camino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora que hiciste esta oración conmigo, te invito a que adjunto a esta transmisión encontrarás un link con un formulario para diligenciar tus datos y poder conocerte mejor. Dios te bendiga. Llegó el tiempo de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Lo puedes hacer a través de nuestras plataformas Bancolombia y Nequi. A continuación te mostraremos el paso a paso de cómo realizar tus donaciones a Iglesia Integral. Para enviar tus donaciones de Nequi a Bancolombia, presionas en el signo pesos. Se desplegará un menú y seleccionas Envía. Luego eliges la opción Bancos. Nequi te informará acerca del tiempo en el que llegará tu donación, dependiendo del día en que lo envíes. Lee detenidamente. Después de haber leído, das en Listo.
A continuación, diligencia la información solicitada con los datos de la cuenta Bancolombia de Iglesia Integral. Y por último, colocamos el valor a donar. Agregas a Iglesia Integral en favoritos, dándole la opción recordar en favoritos, para que la próxima vez que vayas a donar solo sea diligenciar el valor a enviar. Después de haber diligenciado toda la información, le das en la opción Listo. Allí te envía un recuadro donde dice el valor disponible que tienes en la cuenta. Lo seleccionas, confirmas los datos y la información diligenciada y le das Enviar. Te saldrá el detalle del envío y la donación enviada. Gracias por tus donaciones y recuerda que el dar es una expresión de amor y gratitud a Dios. Dios te bendiga.